Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a seguir ahondando en el tema de los orígenes de las familias que vinieron durante el siglo XVI a colonizar la Nueva España y en particular el noreste de la Nueva España que corresponden al actual noreste mexicano y sureste tejano. Eh, Hay tantas leyendas en esta parte de México que aunque han sido transmitidas de forma oral, una vez que uno empieza a hurgar en archivos y en historias formalizadas por los escribanos oficiales de las monarquías que estaban gobernando cuando en el siglo XVI se viene y conquista lo que después fue la Nueva España, y cuando empiezan a fluir grupos de familias que vienen a formar parte del gobierno, tanto virreinal como de otras instancias eh, nombradas directamente por la corona. En ese momento empiezan a tomar cuerpo y forma todas esas leyendas y empieza un proceso de desmitificación, pero al mismo tiempo de reafirmación de buena parte de esas leyendas transmitidas oralmente. Entonces, sobre este vamos a tocar uno de estos puntos y vamos a señalar como ejemplo una de tantas familias que agrupan de manera muy representativa el corazón de estas leyendas. Si diera un título a este tema que vamos a exponer de manera general y breve durante los 10 o 15 minutos que siguen, diría que podríamos titularlo La Nueva España como la gran receptora de la añeja nobleza ibérica medieval. Bien, empezaré por mencionar a una familia que tal vez es de las más representativas para ilustrar este título. Me refiero a la familia Estrada. Como dato clave aquí, la familia Estrada eh, tuvo su primer personaje en Nueva España en la figura de Alonso de Estrada, que fue el primer tesorero real enviado por Carlos V. Bueno, vamos a tocar más adelante a este personaje, pero por lo pronto vamos a irnos a algunos detalles generales sobre los orígenes de la familia Estrada en suelo ibérico. Bueno, Estrada es una toponimia, es un apellido derivado de una toponimia, deriva del nombre de algún lugar en el norte de la península ibérica. Y concretamente está más ubicado en la región asturiana, que es el norte baluarte de la cristiandad, cuando la península ibérica sufría los embates muy fuertes del dominio musulmán en buena parte de su territorio. Y, por ejemplo, existe un peñasco donde se ubica que empezó la historia de esta familia, y un pensamiento que se atribuye a ese origen de la familia Estrada, y dice
palabras más, palabras menos. Yo soy la casa de Estrada, fundada en este peñasco, más antigua que Velasco, y al rey no le debo nada. Estos orígenes se remontan al medioevo. Es decir, estamos hablando de prácticamente un milenio atrás de nuestros tiempos. Hace mención a otra familia que son los Velasco, que es un apellido castellano de las montañas de Santander, y a la Casa de Estrada, que es un apellido de la región asturiana. Ambos apellidos rivalizaban en poderío y lógicamente la expresión esta lo refleja claramente. Bien, pues quiero dar un salto y de este apellido Estrada, que sirvió a diferentes casas gobernantes ibéricas por siglos, ya si nos vamos a los finales del medioevo y al inicio del Renacimiento, en la época de los Reyes Católicos, aún tenían personajes al servicio de los Trastámara. Bueno, pues quiero mencionar que a dos o tres de los personajes que ya en el siglo finales del 13, 14 y 15 todavía estuvieron muy cercanos a las casas gobernantes de las coronas de Castilla sobre todo, pero también de Aragón. Quiero mencionar a Hernán o Ferrán Duque de Estrada, que vive entre los años de 1475 y 1551, pasa su vida en Talavera, una buena parte, y acaba en Islas Canarias, pero acabó como gobernador en Islas Canarias, y eso fue después de haber servido a los Reyes Católicos en diferentes embajadas en Francia y en Inglaterra. Este hombre está asociado a Luisa de Estrada, que fue la madre de Alonso de Estrada, son de la misma familia. Hernán Duque de Estrada fue de todas las confianzas de los Reyes Católicos y extraoficialmente hay una vertiente de opinión histórica con cierto valor que lo ubican como tío de Carlos V, es decir, hijo primogénito y natural de Fernando el Católico y por lo tanto medio hermano de Juana de Trastámara, la madre de Carlos V. Bien, pues decíamos que este personaje de las confianzas de la casa de los Trastámara acabó al final de su vida como gobernador de Islas Canarias. Y en la historia de los orígenes de las familias que vienen a dar al noreste novohispano, como los Garza Falcón, los Sosa Cabrera, derivados de Lope de Sosa, también gobernador de Islas Canarias, pues están estas familias que llegan a Nueva España también en el siglo XVI, recién conquistado el territorio por Hernán Cortés, estaban de alguna manera ligados a los Duque de Estrada, tan ligados que, bueno, pues Alonso de Estrada tiene esa deferencia y sus hijas, de alguna manera, o nietas, vienen a formar matrimonios
con descendientes de estas tres familias que vienen luego a colonizar el septentrión hispano y en forma concreta el nuevo reino de León. Así es de que quiero, por ejemplo, mencionar que Hernán Duque de Estrada fue caballero de la Orden de Santiago, maestresala del rey, corregidor de Córdoba, embajador de los Reyes Católicos para negociar el regreso de la dote por la viudez de su hija Catalina, y que después pasó a ser esposa de Enrique VIII en Inglaterra, encargado del cuidado de Juana de Trastámara en Tordesillas, por un periodo breve, pero que hablan muy bien de su capacidad de comunicarse con esta hija de los Reyes Católicos, que acabó su vida muy longeva, pero encerrada y al margen del ejercicio de su atribución como reina de Castilla. Bien, así es que nos damos una idea de cómo esta familia, que desde el medioevo representaba buena parte de la nobleza medieval en la península ibérica, llega a Nueva España a través de sus descendientes, y es lógico suponer que eran herederos de una serie de conceptos culturales de la época, y nos ayuda a contextualizar y a entender su proceder ya en tierra novohispana. Un dato mítico, pero esta familia Duque de Estrada está históricamente, de acuerdo a algunos historiadores europeos, asociada a la idea de que es una familia que se remonta a la época carolingia, es decir, de Carlomagno, y se ubica como sucesores descendientes de uno de los pares de Francia dentro de la casi mitología carolingia, que es Rolando, el de la chanson de Roland. Así es que bueno, traían en su mentalidad una serie de conceptos que tal vez ahorita no nos parezcan importantes, pero que en el siglo XVI y para la manera en que se pensaba entonces eran muy determinantes para contextualizar y definir las formas de pensar de todos esos personajes. Como dato adicional, los Duque de Estrada, por ejemplo, están asociados de manera directa con los Manrique y con los Mendoza. Es decir, don Fernando Duque de Estrada, padre de Luisa de Estrada, madre de Alonso de Estrada, viene siendo hijo de Fernán Duque de Estrada y Manrique, primer señor de Llanes. Ahí empieza, aunque él era Duque de Estrada, pero ya viene ahí otra rama de familia que era una rama septentrional ibérica con mucho poder, y a su vez su padre fue Juan Duque de Estrada de Mendoza, otra de las familias con un poder inmenso desde el medioevo sobre todas las casas gobernantes de las coronas de León, de Castilla y de Aragón. Así es que esto nos da una idea de cómo estos personajes que fueron o que desarrollaron servicios importantes a las coronas ibéricas en momentos cruciales,
tanto de manera personalísima como también militarmente y estratégicamente y diplomáticamente como embajadores, vienen a reflejarse a través de algunos de sus descendientes en la Nueva España. Ya dijimos una serie de eventos, pero bueno, pues me faltó decir que Juan Duque de Estrada fue colaborador directo de los Reyes Católicos militarmente en la conquista de Granada, y tuvo un rol importantísimo como embajador ante el Vaticano. Todos estos datos que ahorita nos pueden parecer irrelevantes, si los aterrizamos ya en la Nueva España, nos van a ayudar a entender en muy buena medida toda una serie de mentalidades, decisiones y conductas que estos primeros personajes que llegaron a Nueva España no como militares, sino como diplomáticos o representantes de la corona ya en lo que es la élite gubernamental novohispana. Antes, inclusive, de la época virreinal, todavía no existía la figura del virrey. Bien, pues entonces espero que estos datos expuestos de manera muy general, y aunque no son precisamente una serie de datos hilados cronológicamente, sí nos ayudan a justificar el título, que es La Nueva España como la gran receptora de la añeja nobleza ibérica. Y para rematar este dato, diré, por ejemplo, que si lo queremos trasladar a años muy recientes, en nuestros tiempos, y hace muy pocos, tal vez un par de años o algo así, vivía todavía la hermana o la tía del actual monarca español, Felipe VI, hermana de Juan Carlos de Borbón, que fue Pilar de Borbón. Bueno, pues Pilar de Borbón era esposa de Luis Gómez Acebo y Duque de Estrada. Pues todavía este personaje, Luis Gómez Acebo y Duque de Estrada, tío del actual Felipe VI, tío político, y vivió entre 1934 y 1991, pues él es de los últimos descendientes, claro, están sus hijos, que ya está ligado a los Borbón. Sus hijos ya son de la casa de Borbón y de la casa de Duque de Estrada. Pues todavía este personaje es descendiente de aquellos hombres que cité al inicio de este video y que fueron también antecesores de algunas de las familias que vinieron a colonizar el septentrión hispano y concretamente el nuevo Reino de León, el actual noreste mexicano y sureste tejano. Bueno, amigos, espero que estos datos hayan sido de su interés, sobre todo para contextualizar esta parte poco analizada y poco mencionada, y que en su momento creo yo que es importante atender esta información, porque en su momento sí representaba buena parte de la información que justificaban, o cuando menos nos hacían entender mejor las maneras en que se condujeron una vez que llegaron en el siglo XVI y sobre todo a mediados del XVI, y empezaron a tomar decisiones sobre las formas de gobierno ya en la Nueva España.
Gracias amigos por dedicarme parte de su tiempo al escuchar este video y nos escuchamos en próximas participaciones de Recuperando Historias. Hasta pronto.